A continuación les voy a mostrar una herramienta con la cual vamos a poder apoyarnos para tomar las decisiones en este análisis de peligros. Esta herramienta es en sí un diagrama de flujo que está compuesto por una serie de preguntas y nos va a permitir tomar una decisión. Entonces es similar al árbol de decisiones que vamos a trabajar más adelante para puntos críticos de control. En este momento solo lo voy a describir, solamente lo vamos a ver y más adelante con el ejemplo lo vamos a analizar. Aquí nos permite tomar una decisión sobre alguno de los peligros que nosotros identifiquemos. Estos peligros pueden ser biológico, químico o físico y nos presenta una serie de 3 preguntas con ambas respuestas positiva y negativa, y a través de ellas vamos a poder nosotros identificar si este peligro es controlado por HACCP, es decir, lo vamos a tener que llevar a la siguiente etapa en la determinación de puntos críticos, o es un peligro que nosotros vamos a poder tener controlados mediante nuestros programas de prerequisitos. La primera pregunta es: ¿hay consecuencia inmediata en minutos, horas o días ligado a un evento específico de ingestión? Nosotros tenemos que responder sí o no. La segunda pregunta es: ¿hay riesgo de un efecto adverso serio a la salud? Y la tercera pregunta es: basado en datos históricos y en la situación actual, ¿es aceptable la probabilidad de ocurrencia? Nuevamente con las opciones sí o no. Si ustedes se dan cuenta, este árbol de decisiones está basado en la evaluación de severidad y de probabilidad. Cuando nosotros estamos empezando a generar planes HACCP, es muy útil porque nos permite irnos acostumbrando a estas 2 preguntas que nosotros les estábamos recomendando. De esta manera no lo pasamos por alto y podemos garantizar que nuestro análisis lo está considerando tanto severidad como probabilidad, que son la segunda pregunta y la tercera pregunta. En el caso de la primera pregunta, ¿hay consecuencia inmediata en minutos, horas o días ligado a un evento específico de ingestión? Pues nos está ayudando a diferenciar un poco si los peligros realmente nos van a causar un problema que tengamos que tratar mediante el sistema de inocuidad de HACCP. Vamos a continuar. Este es el ejemplo. Recuerden, nosotros necesitamos utilizar nuestro diagrama de flujo para analizar etapa por etapa nuestro proceso y en cada uno de ellos ir identificando en primer lugar peligros. Por lo tanto, nosotros podemos valernos de diferentes herramientas. En este caso, yo les estoy presentando un extracto de los formatos que utiliza y que recomienda Codex Alimentarius para vaciar la información. Si ustedes se fijan, es una tabla, un cuadro, en donde las filas tenemos etapa, recepción de materia prima y recepción de ingredientes. Y en las columnas tenemos los peligros identificados, de un lado las etapas, del otro lado los peligros. Ahora, para la fila que corresponde a la etapa recepción de materia prima, nosotros tenemos identificados en el análisis de peligros 2 tipos de peligros. El peligro físico, fragmentos de metal provenientes de los cuchillos. Recuerden que estamos pensando en un ejemplo que tiene que ver con la elaboración de salchichas, en donde la materia prima que estamos nosotros recibiendo, nuestra descripción de producto y nuestro diagrama de flujo nos indica que se recibe carne de ave y carne de cerdo deshuesada. Por lo tanto, nuestro equipo de expertos piensa y considera que es posible encontrar fragmentos de metal provenientes de los cuchillos utilizados para el deshuese, y también considera que es probable encontrar bacterias patógenas, específicamente salmonella, algunos de los géneros patógenos de salmonella. En la recepción de ingredientes, pues ahí tenemos considerado pesticidas, metal, vidrio, que son peligros químicos y peligros físicos. Ahora, ¿cómo utilizaríamos nosotros nuestro árbol de decisiones? En este momento vamos a considerar únicamente fragmentos de metal. Vamos a irnos al árbol de decisión. El árbol de decisión nos indica: ¿hay consecuencia inmediata en minutos, horas o días
ligado a un evento específico de ingestión, nosotros tenemos que pensar junto con el equipo HACCP sí o no. ¿Qué respuesta nosotros daríamos? Vamos a considerar que estamos nosotros pensando sí. ¿Por qué? Porque es un trozo de metal que al momento de que nosotros lo llevemos al producto y por alguna razón llegase a llegar hasta el consumidor, si nosotros masticamos, mordemos o deglutimos un trozo de metal, vamos a causarnos daño. Por lo tanto, sí. ¿Hay riesgo de un efecto adverso serio a la salud? Ahí nosotros tendríamos que considerar sí o no. ¿De acuerdo? Si nosotros consideramos que es de riesgo que nosotros tengamos ese daño al momento de deglutir, masticar, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Basado en datos históricos y en la situación actual, ¿es aceptable la probabilidad de ocurrencia? Y ahí nuevamente tenemos que hacernos la pregunta sí o no. En nuestro ejemplo, es probable que consideremos que no. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un proveedor que está certificado, que tiene un plan HACCP, entonces seguramente están garantizando que su materia prima, sus productos sus productos no contengan ningún peligro que pueda causarle daño a sus consumidores. En este caso, nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta si consideramos que no va a ser significativo este peligro a la salud y vamos a regresarnos nuevamente, que lo podemos controlar mediante programas de prerequisitos, entonces nosotros consideraríamos no incluirlo dentro de las etapas que vamos a evaluar más adelante en la HACCP. Es decir, quedaría de esta forma: fragmentos de metal lo estamos eliminando de nuestro análisis y consideraríamos entonces que las bacterias patógenas como Salmonella habría que considerarlas dentro del plan HACCP. Para ello, nuevamente recomendaríamos utilizar este árbol de decisiones, en donde al momento de llegar a la tercera pregunta, basados en datos históricos y en la situación actual, ¿es aceptable la probabilidad de ocurrencia? Y aquí nosotros, con base en la experiencia, con base en el conocimiento del peligro, podríamos contestar sí. Este peligro tendríamos que controlarlo mediante HACCP. Y pasamos a las siguientes etapas para evaluarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Lo vamos a considerar en las siguientes etapas y se considerará para determinar puntos críticos de control o no. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos concluido con este pequeño ejemplo y con la descripción del primer punto, que es análisis de peligros, nosotros vamos a pasar a la segunda etapa, que es determinar los puntos críticos de control. Para esto vamos a definirlos. El punto crítico de control es para nosotros cualquier paso en donde un peligro puede ser controlado, es decir, una de las etapas que nosotros hemos descrito en nuestro diagrama de flujo. La siguiente definición es más clara. Es la etapa en la cual se puede realizar un control para prevenir, eliminar o reducir nuevamente el nivel aceptable de un peligro que pueda afectar la seguridad, en este caso la inocuidad, de nuestro producto. Antes de continuar, es muy importante hacer énfasis. El punto crítico de control, como lo acabamos de ver, es una etapa del proceso. ¿De acuerdo? Nuevamente toma importancia el diagrama de flujo que nosotros ya elaboramos con nuestro equipo. Para que nosotros determinemos cuál de estas etapas puede ser punto crítico de control, tenemos que considerar lo siguiente, es decir, durante la recepción de nuestros productos hay formas para prevenir algunos peligros. Durante la recepción, por ejemplo, si nosotros, siguiendo el anterior ejemplo, en la recepción de materia prima, si nosotros consideramos que tenemos un proveedor que tiene un plan HACCP, entonces nosotros podríamos estar eliminando alguno de estos peligros mediante un control en la etapa de recepción. Quizás se pide algún certificado en donde ellos nos indiquen
cuál fue el resultado del monitoreo de sus puntos críticos de control para el tipo de peligros físicos, en este caso metales, y si nosotros analizamos esos registros y podemos encontrar ahí que los tienen vigilados, que hacen pruebas constantes, que sus equipos están calibrados y en su historial no se les ha presentado, entonces de esa manera nosotros podemos tomar como una manera de prevenir nuestro peligro solicitando esta constancia al proveedor. También podemos hacerlo durante la formulación. Los peligros durante la formulación se están controlando generalmente siguiendo buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación, en donde nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones, las cantidades que se agregan. Podemos controlar qué tipo de ingrediente nosotros estamos agregando, en qué cantidades, y tener toda la precaución mediante buenas prácticas de higiene para no ingresar algún peligro por parte del personal o por parte de los equipos en esa etapa. En el producto terminado también es posible. El ejemplo clásico que tenemos aquí es el caso de Trichinella spiralis. Trichinella spiralis puede ser destruido mediante la congelación. Hay unos límites establecidos para ello, pero tendrían que ser muy específicos. Tendríamos que basarnos en la bibliografía para poder justificar esto. También podemos hacerlo durante el almacenamiento, es decir, manteniendo la temperatura en caso de refrigeración bien controlada para que los peligros que pudieran existir ahí no se reproduzcan, para que no estén presentes, y de esta manera nosotros lo controlamos. También durante el cocimiento, que en este caso, recuerden, hemos venido repitiendo, eliminar, reducir y controlar los peligros. Entonces, durante el cocimiento generalmente eliminamos los peligros. Los ejemplos anteriores que les he dicho, pues los estamos manteniendo en un nivel aceptable. Entonces, en el cocimiento sí estamos nosotros llegando a eliminar peligros. Por lo tanto, si consideramos procesos en los que hay un cocimiento, es lógico pensar que nos adelantemos un poco y situar el punto crítico ahí. Sin embargo, para que lo hagamos de manera didáctica, vamos a utilizar el diagrama de flujo y el diagrama de decisión, el árbol de decisiones, para determinar qué punto crítico se elige en un plan HACCP. También en el caso del proceso de Cordy deshuese puede utilizarse un detector de metales, que seguramente sería lo que tendría nuestro proveedor ficticio para garantizar que no hay esquirlas metálicas en la materia prima que nos está vendiendo. Y durante la congelación, que ya es el ejemplo que me adelanté a darles. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar cada uno de los puntos críticos de control? Necesitamos saber qué especificaciones debe tener cada una de las etapas que nosotros en la que nosotros vamos a procesar nuestro producto para garantizar la inocuidad. Necesitamos saber cuáles son las características del proceso, equipo y producto que las hacen factibles de cumplir. Es decir, por eso necesitamos aquí en el equipo HACCP al agente de mantenimiento. Por ejemplo, estamos hablando de una etapa en donde la cocción previene un peligro. Entonces, ¿qué tendríamos que saber? Tendríamos que saber cómo nuestro equipo de cocción mide la temperatura. Cada cuánto se monitorea la temperatura en este equipo. Cuánto tiempo dura el proceso de cocción. A qué temperatura se llega. Una vez que tengamos esta información, nosotros la comparamos con los peligros que tenemos identificados. En este caso, evidentemente, tendrían que ser peligros microbiológicos, y comparamos la información técnica científica que existe respecto de cada uno de estos peligros para saber qué temperatura mínima es la que va a garantizar la destrucción del peligro en nuestro proceso. Si el equipo cumple con estas especificaciones, entonces podríamos considerar que en ese equipo, en ese momento específico, se está controlando un peligro. Y
dependiendo de ello, vamos a continuar con las demás etapas de evaluación de peligros.